Amigo, amiga, antes de comenzar este mensaje, quiero pedirte algo que abrirá tu corazón y afinará tu espíritu de una forma muy profunda. Ora este proverbio durante 7 días seguidos. 7 días donde permitas que Dios te hable, que te revele cosas escondidas, que te muestre direcciones nuevas, que te dé señales claras. Porque cuando uno repite una palabra espiritual durante varios días, no es rutina, es revelación. Es el espíritu despertando. Es el corazón recibiendo instrucciones que antes no podía escuchar. Y hoy quiero que te prepares, porque lo que estamos por entrar no es una lectura más. No es una explicación lógica. No es un mensaje común. El capítulo que abre las puertas de toda la sabiduría divina. Es que este libro es un manual espiritual. Una guía para aprender cómo vivir una vida que no se quiebra en cada temporada, que no se derrumba ante los problemas, que no se pierde con las emociones. Una vida que permanece estable, una vida guiada por Dios, no por la impulsividad. Proverbios 1 comienza diciendo que estos escritos existen para aprender sabiduría, disciplina, inteligencia y conducta sabia. Pero aquí necesito detenerme contigo, porque estas palabras no significan lo que el mundo cree. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría de Dios no es saber mucho. No es memorizar versículos, no es repetir oraciones. La sabiduría es decidir bien aun cuando el corazón quiere decidir mal. Es reconocer la voz de Dios entre todas las voces internas. Es sentir la paz antes que la prisa. Es honrar la dirección divina antes que el impulso del deseo. A veces, en lo más silencioso de la madrugada o en los minutos antes de que comience el día, surge una sensación difícil de explicar. Una mezcla entre cansancio, incertidumbre y una pregunta que insiste dentro del corazón. ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy caminando hacia la vida que realmente quiero o solo estoy sobreviviendo? Es en esa tensión interna, en ese punto donde la mente se llena de pensamientos y el alma pide dirección, que nace la necesidad de buscar sabiduría. No cualquier sabiduría, sino la que viene de Dios, la que ilumina, corrige, protege y revela. Quizá hoy te encuentras exactamente en ese lugar. Quizá estás tomando decisiones importantes. Quizá estás abriendo caminos nuevos o cerrando ciclos dolorosos. Quizá estás tratando de entender por qué algo pasó, por qué alguien se fue, por qué un plan se detuvo. Y en medio de esa búsqueda silenciosa, Proverbios 2 aparece como un faro. No como un texto antiguo cualquiera, sino como una guía viva que abraza a quien decide escucharla. Si la lees con calma, si la recibes sin prisa, descubrirás que es una conversación íntima entre Dios y un corazón que necesita claridad. Es la voz del Padre enseñando el camino, explicando la diferencia entre la confusión y el entendimiento, mostrando cómo se encuentra la verdadera dirección para vivir. La sabiduría es esa sensación interna que te detuvo justo antes de equivocarte. Es esa incomodidad que te dijo, no vayas, no respondas, no aceptes, no te quedes ahí, no es tu momento. Esa voz, esa inquietud, ese freno interno, es la sabiduría divina. La disciplina no es castigo. En la Biblia, disciplina es protección. Es Dios corrigiéndote antes de que te metas en problemas. Es Dios formándote para que no seas presa fácil de tus emociones. Es Dios enseñándote a decir no, aunque tu corazón quiera decir sí. Disciplina es cuando Dios te hace esperar para enseñarte fortaleza. Disciplina es cuando Dios te hace soltar para enseñarte libertad. Disciplina es cuando Dios te cierran puertas para evitarte dolor. La inteligencia espiritual no tiene que ver con mente, es discernimiento. Es ver lo que tus ojos no ven, es detectar energía, intención, propósito, verdad. Es sentir cuando una persona no viene con luz aunque hable bonito, es saber cuando una oportunidad solo parece buena pero es una trampa espiritual. La inteligencia espiritual te permite distinguir entre lo que deseas y lo que es correcto. La conducta sabia es vivir con intención, no reaccionar, no moverte por presión, no decidir desde el miedo, no hablar desde la herida, no correr hacia un camino sin claridad. La conducta sabia es actuar desde el espíritu, no desde la carne. Y entonces viene el versículo más profundo de todo el capítulo. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Esto significa que la sabiduría comienza cuando reconoces a Dios como tu guía. No como un concepto, no como una idea, sino como una autoridad espiritual que sabe lo que tú no sabes y ve lo que tú no ves. Temer a Dios significa, antes de decidir,
voy a preguntarle a mi espíritu. Antes de avanzar, voy a escuchar la paz. Antes de insistir, voy a observar las señales. Antes de ceder, voy a escuchar la voz interna. La mayoría de los dolores de nuestra vida no vinieron porque Dios no habló, sino porque nosotros no escuchamos. Y aquí aparece una de las advertencias más poderosas del capítulo: si los pecadores te quieren invitar, no aceptes. Esta frase no se refiere a gente mala. Se refiere a cualquier influencia que te quiere sacar del propósito. Te lo traduzco como lo entendería un corazón moderno. Si alguien te invita a un camino que te quita paz, no aceptes. Si una relación te invita a perder tu esencia, no aceptes. Si una decisión te invita a salir de la luz, no aceptes. Si una oportunidad te invita a comprometer tu fe, no aceptes. Si una emoción te invita a actuar impulsivamente, no aceptes. No pongas tu vida en manos de quien no camina conmigo. No te unas a quienes no honran tu espíritu. No compartas tu paz con quien no la valora. No creas que puedes manejar algo que espiritualmente te quiere destruir. Y justo después, la sabiduría aparece como un personaje vivo. La sabiduría alza su voz en las calles. Esto significa que Dios no te habla oculto, te habla de frente, te habla a través de señales, te habla a través de la paz o la falta de paz, te habla a través de conversaciones, te habla en sueños, te habla en intuiciones, te habla en retrasos, te habla en puertas cerradas, te habla en pensamientos que regresan una y otra vez. Cuando tú dices, algo me dijo que no, algo me frenó, algo me inquietó, algo no me cuadró, algo me hizo esperar, ese algo es Dios. Esa voz que te cuidó es sabiduría. Pero la Biblia dice que muchos ignoran esta voz. ¿Por qué? Porque están distraídos, porque viven con prisa, porque prefieren lo que sienten sobre lo que Dios dice, porque siguen emociones que parecen intensas pero no son sanas, porque confían en personas que no tienen raíz espiritual. La sabiduría no se apaga, pero si no la escuchas, se vuelve más suave. Cuando el corazón está lleno de ruido, la voz de Dios se escucha bajito. Y Salomón continúa con una advertencia fuerte: por cuanto llamé y no quisisteis oír, no es Dios reclamando, es Dios diciendo, te hablé a través de señales, pero no te detenías, te mostré incomodidad, pero insististe, te cerré puertas, pero golpeaste más fuerte, te di silencio, pero buscaste ruido, te di paz en un camino y ansiedad en otro, pero escogiste el de ansiedad. No es enojo, es diagnóstico. La sabiduría no compite con tus emociones. La sabiduría no obliga, la sabiduría no grita por encima de tu ego, la sabiduría no te arrastra, la sabiduría te invita, pero si tú decides ignorarla, la vida misma te muestra lo que Dios intentó evitar. Esto es profundo, las consecuencias no son castigo, son la voz de la sabiduría que ignoraste. Una mala decisión se siente pesada, una mala relación se siente vacía, una mala oportunidad se siente turbia, una mala puerta se siente oscura, un mal camino drena tu espíritu. Dios no quiere que vivas así, por eso te habla, por eso te inquieta, por eso te frena, por eso te incomoda, por eso te alerta, porque Él ve lo que tú no ves todavía. Y aquí viene una verdad espiritual que cambia vidas. Cada vez que ignoras la sabiduría, pierdes tiempo. Cada vez que la obedeces, recuperas tiempo. Cuando escuchas la voz de Dios, personas se alejan solas, oportunidades se alinean, caminos se abren, confusión desaparece, relaciones se ordenan y tu alma encuentra estabilidad. El proverbio quiere evitarte eso que no puedes ver ahora, pero que Dios sí ve. Y como cierre de esta primera parte, quiero dejarte una reflexión abierta, sin oración final, porque todavía falta recorrido. Reflexiona, ¿en qué decisión tu espíritu te inquieta? ¿En qué puerta no tienes paz? ¿En qué camino Dios te ha dicho espera? ¿Cuál es la voz que se repite dentro de ti? ¿Qué invitación parece buena pero no se siente correcta? ¿Dónde te está hablando Dios y no lo habías reconocido? Quédate con estas preguntas en el corazón, porque la respuesta es la puerta hacia tu transformación espiritual. No es una teoría, ni una virtud abstracta, ni un concepto helado. Es una transformación interior, un despertar, una fuerza que cambia tu vida desde adentro y crea una nueva manera de caminar, ver, sentir y decidir. Porque la sabiduría no es algo que se colecciona, es algo que te cambia. Y cuando te cambia, tu vida completa comienza a alinearse. ¿Cómo buscar sabiduría? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo entra en el corazón? ¿Cómo se convierte en protección?
cómo te libra de personas dañinas, de caminos torcidos, de decisiones impulsivas y de seducciones emocionales que roban tu propósito. Pero falta ver algo más profundo. ¿Qué sucede dentro de ti cuando decides caminar con sabiduría, no por obligación, sino por construcción interior, por madurez, por convicción? Una vida guiada por sabiduría produce frutos, estabilidad espiritual, claridad emocional y decisiones que te abren puertas hacia bendiciones que antes no podías ver. Dios habla de veredas, senderos, caminos rectos, sendas torcidas, rutas de vida y rutas que llevan a muerte. No habla solamente del recorrido exterior, sino del viaje interno que define tu destino. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Cómo ves tu propio camino en este momento? Quizá te encuentras en una etapa de decisiones importantes, quizá estás dejando atrás algo que te dolió, quizá estás tratando de reconstruirte, quizá estás aprendiendo a escuchar más tu espíritu y menos tu miedo. Quizá estás haciendo todo lo que puedes con lo que tienes, para que descubras que tu vida puede avanzar con más seguridad, claridad, fuerza y propósito, si la sabiduría se convierte en tu compañera diaria. Porque cuando la sabiduría gobierna tus pasos, incluso lo que no entiendes comienza a tener sentido. Incluso lo que duele se transforma en enseñanza. Incluso lo que parecía un fin se convierte en una puerta nueva. Si escuchas mi instrucción, si la guardas, si me dejas enseñarte, protegeré tu camino. Te libraré de lo que te quiere confundir, te sacaré de lo que te quiere desviar y te llevaré por rutas que llevan a vida y no a destrucción. Y si analizas con calma cada versículo, notarás algo impresionante. Dios no solo te promete sabiduría, te promete discernimiento, protección, claridad, justicia, equidad, dirección, firmeza y propósito. La sabiduría es el origen, pero la vida transformada es el resultado. No está hablando de un conocimiento superficial. Está hablando de algo que te cambia desde adentro. Porque cuando la sabiduría entra, ya no reaccionas igual, ya no decides igual, ya no te relacionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no atraes lo mismo, ya no toleras lo que antes tolerabas, ya no aceptas lo que antes aceptabas. La sabiduría reconstruye tu valor propio, reconstruye tu verdadera identidad, reconstruye tu carácter, te fortalece, te sana, te hace más firme, más consciente, más real. Es que la sabiduría te prepara para situaciones antes de que ocurran. Cuando te dice que te librará del mal camino, del hombre perverso o de la mujer extraña, no te está describiendo una situación específica, sino una categoría espiritual, influencias, personas o decisiones que podrían desviar tu propósito. Dios no quiere que aprendas a través del golpe, sino a través del entendimiento. No quiere que te destruyas para valorar lo que tienes, sino que veas el valor desde el principio. No quiere que te confundas para entender lo correcto, sino que tengas claridad antes de caer. Por eso la sabiduría actúa como un escudo invisible que anticipa peligros, muestra señales, abre tu percepción y te da una intuición espiritual capaz de distinguir caminos que parecen buenos, pero no lo son. La discreción te guardará y la inteligencia te preservará. La discreción no es timidez ni silencio, es la sabiduría aplicada en la práctica. Es la capacidad de mantenerte firme cuando otros se desvían. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo alejarte. La inteligencia espiritual es la capacidad de entender la realidad más allá de lo superficial. Es ver intenciones que otros no ven. Es sentir energías que otros no perciben. Es captar señales internas que Dios usa para guiarte. Es aprender a tomar decisiones que sostienen la paz que tanto te costó recuperar. La sabiduría, la discreción y la inteligencia espiritual forman un triángulo perfecto. Cuando las tres trabajan juntas, tu vida cambia por completo. Ahora reflexiona un momento. ¿Cuántas veces tomaste decisiones desde la prisa y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por emociones intensas que después revelaron no ser lo que pensabas? ¿Cuántas veces creíste en palabras que te halagaban pero no tenían verdad? ¿Cuántas veces caminaste por rutas que parecían fáciles pero terminaron siendo dolorosas? Proverbios 2 te dice, ya no más. Con sabiduría no repetirás esos ciclos, porque la sabiduría corta patrones, detiene impulsos, te ayuda a mirar el panorama completo, te da madurez emocional, te da fuerza espiritual, te da una nueva percepción de la vida. Con sabiduría, tu corazón ya no se precipita, decide.
Con sabiduría, tu mente ya no se confunde, discierne. Con sabiduría, tu espíritu ya no cae, se levanta. La sabiduría te hace libre. También es importante entender que Proverbios 2 no promete una vida sin desafíos. Promete una vida con dirección dentro de los desafíos. Promete luz dentro de los procesos. Promete claridad dentro de la incertidumbre. Promete protección incluso en la batalla. Promete fuerza incluso en la debilidad. Dios no te dice, nunca habrá oscuridad. Te dice, mi sabiduría te mostrará el camino incluso en la oscuridad. Porque donde hay sabiduría, hay pasos firmes. Donde hay sabiduría, hay decisiones que honran tu valor. Donde hay sabiduría, hay puertas que se abren en el momento correcto. Donde hay sabiduría, hay relaciones sanas. Donde hay sabiduría, hay abundancia emocional y espiritual. Donde hay sabiduría, hay destino. Algo muy profundo de este capítulo es la forma en que termina. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esto significa que la sabiduría te da estabilidad, te enraiza, te permite construir una vida firme, sólida, coherente, capaz de prosperar a largo plazo. Cuando Dios promete que habitarás la tierra, está diciendo que tendrás permanencia, que no vivirás a la deriva, que no te perderás en tus propios pensamientos, que tendrás claridad para establecer tus pasos, que encontrarás lugares, personas y caminos donde florecer. Y cuando dice que los perfectos permanecerán en ella, en realidad habla de integridad. No de perfección humana, sino de un corazón alineado, recto, coherente, honesto consigo mismo y con Dios. La integridad te da estabilidad, no te divide, no te fragmenta, no te hace vivir doble vida. Te mantiene completo, entero, firme. Esa es la recompensa de la sabiduría, permanecer. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 2, versículo 22. Esto no es un castigo, es un principio espiritual. Lo que se construye sin verdad, sin integridad, sin propósito, tarde o temprano cae, no sostiene, no permanece, no prospera. Dios te está diciendo, no edifiques tu vida sobre impulsos, sobre confusiones, sobre pasiones temporales, sobre caminos que seducen pero no sostienen. La sabiduría es el fundamento verdadero, el único que permanece, el único que no se derrumba. Y ahora, Dios te invita a recibir sabiduría, a abrir tu corazón y escuchar. Te enseña a buscarla, con intención, con profundidad, con pasión. Te revela su origen. La sabiduría verdadera viene de Dios, no de opiniones humanas. Te muestra lo que hace en tu vida. Protege, dirige, fortalece, ilumina. Te libra de influencias dañinas, de personas que confunden, manipulan o desvían. Te libra de seducciones que roban tu propósito, de decisiones impulsivas, de emociones engañosas. Te enseña a caminar por rutas rectas, por el camino de los buenos, el camino de los justos. Te promete estabilidad, permanencia y protección. Una vida construida sobre verdad, no sobre ilusión. Proverbios 2 es una llave espiritual, una llave que abre tu percepción, tu entendimiento y tu capacidad de tomar decisiones sabias. Una llave que te guía hacia relaciones mejores, ambientes más sanos, pensamientos más elevados y caminos más firmes. Y sobre todo, es un recordatorio de que no estás destinado a caminar en oscuridad, ni a repetir los mismos errores, ni a vivir atrapado en confusiones. Dios te ofrece sabiduría para iluminar tu camino, para sanar tu interior, para fortalecer tus pasos y para llevarte hacia una vida más plena, más consciente, más firme y más llena de propósito. Este capítulo es más que una enseñanza. Es un abrazo espiritual, es una guía, es una advertencia, es una promesa, es una conversación íntima entre Dios y tu corazón. Y ahora que lo has escuchado con profundidad, una nueva etapa comienza para ti, la de caminar con sabiduría, la de vivir con discernimiento, la de construir desde la verdad, la de elegir desde la luz, la de vivir desde la claridad que Dios quiere para tu vida. Porque cuando tus decisiones nacen de la sabiduría, tu futuro comienza a alinearse con la vida que siempre has querido vivir. No solo viene a enseñarnos sabiduría, sino a mostrarnos un mapa espiritual. Es un mapa que revela cómo funciona la vida cuando uno vive con discernimiento y cómo funciona cuando uno se aleja de la voz interna que Dios colocó dentro del corazón. Este proverbio no habla desde la teoría, habla desde la experiencia humana, desde la emoción,
desde la fragilidad del alma, nos habla a todos porque todos en algún momento hemos ignorado la voz de la sabiduría y hemos pagado el precio emocional. Pero ahora, en este tramo del proverbio, Salomón nos muestra lo que pasa cuando esa voz se deja a un lado. Y es importante comprenderlo, porque este capítulo no viene a condenarte por tus errores pasados. Viene a prevenirte para tus decisiones futuras. Salomón dice que la sabiduría alza su voz en las calles, en las plazas, en las puertas, en los lugares de reunión. Esto nos enseña que Dios no te habla solo en la oración. Dios te habla en la vida misma. Te habla a través de las pausas inexplicables. Te habla a través de las oportunidades que no se concretan. Te habla en la sensación interna que no te deja tranquilo. Te habla cuando te sientes incómodo con una relación, con una conversación, con un camino. Te habla cuando te quedas en silencio frente a una decisión y tu espíritu se aprieta como si estuviera palpando algo invisible. Pero aún así, la Biblia dice que muchos no hacen caso. Y no es porque no quieran a Dios. No es porque no crean en Él. No es porque no amen lo espiritual. Es porque el corazón humano, cuando está lastimado, cansado, presionado o atrapado por un deseo fuerte, no siempre sabe interpretar las señales divinas. Confunde emoción con dirección. Confunde intensidad con propósito. Confunde una oportunidad bonita con una enviada por Dios. Y ahí es donde este proverbio se vuelve tan relevante. Viene a enseñarte a diferenciar entre lo que sientes y lo que es correcto, entre lo que deseas y lo que conviene, entre lo que parece bueno y lo que está alineado con tu propósito. Salomón explica que quienes ignoran la sabiduría lo hacen por varios motivos espirituales, algunos por ingenuidad, otros por burla y otros por necedad. Y quiero profundizar en estos tres estados del corazón humano, porque reconocerlos te permite ver dónde te encuentras y hacia dónde puedes avanzar. La ingenuidad espiritual es peligrosa porque te hace creer que nada te afectará. El ingenuo cree que puede tolerar conversaciones que lo lastiman, relaciones que lo alejan de Dios o decisiones que lo quiebran por dentro. Cree que su corazón es más fuerte de lo que realmente es. Cree que puede jugar con los límites sin caer. Y así termina entrando en caminos que no estaban destinados para él. La ingenuidad ignora las señales porque cree que la vida siempre será indulgente. Luego está el burlón, el que trata la sabiduría como exageración. Este es el corazón que escucha advertencias y responde con frases como «No pasa nada, yo puedo controlarlo, esto no es tan grave, solo será un poco». El burlón minimiza lo que debería tomar en serio. Normaliza lo que Dios ya le mostró que no era bueno para él. Se ríe de consejos espirituales o los ve como innecesarios, pero tarde o temprano descubre que las advertencias que ignoró eran necesarias. Y luego está la necedad. Este es el estado más profundo de desconexión espiritual. Es cuando la persona sabe que algo no es correcto pero insiste. Sabe que no debe entrar, pero entra. Sabe que no debe quedarse pero permanece. Sabe que no debe aceptar, pero estira la mano. La necedad es cuando la emoción grita tan fuerte que el espíritu queda en silencio. No porque la sabiduría haya dejado de hablar, sino porque el corazón decidió no escuchar. Pero aquí quiero que entiendas algo que es una joya espiritual. La sabiduría nunca deja de llamar, nunca se cansa, nunca se rinde, nunca dice ya no voy a hablarte. La sabiduría es la voz de Dios cubriéndote incluso cuando tú no la reconoces. Sin embargo, Salomón muestra algo profundo. Las consecuencias aparecen cuando ignoramos esa voz, no como castigo, sino como resultado. Toda decisión tiene un camino, y todo camino tiene un destino. La sabiduría te muestra el destino antes de que entres al camino. Esa es su función. Por eso en este proverbio aparece un lenguaje poético que muchos malinterpretan, cuando dice que la sabiduría se reirá cuando llegue la calamidad. Esa frase no es burla literal. Es una metáfora hebrea que se usaba para representar lo inevitable. Es como si dijera, cuando una persona ignora advertencias una y otra vez, lo que la vida trae después ya no sorprende porque era evidente. No es Dios burlándose, es Dios diciendo, las consecuencias hablan cuando tú no quisiste escuchar las advertencias. Y es aquí donde Proverbios 1 se vuelve extremadamente humano. Porque todos hemos estado ahí, todos hemos tomado decisiones desde la emoción, todos hemos ignorado señales internas, todos hemos insistido cuando el Espíritu nos pedía detenernos,
Todos hemos dicho, yo puedo manejarlo cuando en realidad no podíamos. Pero este proverbio no viene a señalarte, viene a despertarte, viene a recuperar tu sensibilidad espiritual, viene a recordarte que Dios te habla antes del dolor, antes de la caída, antes de la herida, antes del arrepentimiento. Dios te habla antes, y aquí viene una de las verdades más fuertes del capítulo. Cuando ignoras la sabiduría, pierdes claridad. Cuando obedeces la sabiduría, la recuperas. Cuando ignoras la sabiduría, pierdes tiempo. Cuando obedeces la sabiduría, recuperas tiempo perdido. La sabiduría es la voz que te dice, esto sí, esto no, esto ahora, esto después, esto no te conviene, esto te va a doler, esto te va a apartar, esto te va a destruir, esto te va a elevar, esto viene de Dios, esto viene del deseo. Escuchar esa voz cambia tu vida, ignorarla la complica. Luego el proverbio continúa diciendo que, cuando alguien ignora la sabiduría, llamará a Dios en el día de la angustia, pero esa angustia será una maestra. No porque Dios no escuche, sino porque el corazón, después del dolor, entiende lo que antes no quería entender. Es como un niño pequeño que no entiende por qué no debe tocar el fuego hasta que siente el calor por primera vez. No es castigo, es aprendizaje. Y ahora llegamos a una parte crucial, una frase que pasa desapercibida, pero que contiene una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Dios dice, yo derramaré mi espíritu sobre ti. Si tú escuchas la sabiduría, Dios no solo te guía, te llena, te fortalece, te ilumina, te da discernimiento, te da sensibilidad, te da claridad emocional, te da visión espiritual. El derramamiento del Espíritu trae revelación, y la revelación trae dirección. La dirección trae decisiones correctas. Las decisiones correctas traen estabilidad, la estabilidad trae paz, y la paz trae propósito. Por eso este proverbio termina con una promesa perfecta: quien escucha la sabiduría vivirá confiado, tranquilo y sin temor del mal. Esta promesa lo cambia todo, porque vivir confiado significa dormir con el corazón en paz. Vivir tranquilo significa estar estable aun cuando la vida se mueve alrededor. Vivir sin temor del mal significa que no importa lo que pase, Dios va delante de ti, te guarda, te cubre. Ahora quiero llevarte al momento final, al momento donde todo este mensaje se convierte en oración. Quiero que pienses en eso que pesa en tu corazón, esa decisión que te preocupa, esa persona que te confunde, ese camino que te inquieta, esa oportunidad que parece brillante pero que no te da paz, ese temor que te acompaña, ese paso que no sabes si dar. Vamos a entregárselo a Dios. Vamos a pedir sabiduría. Vamos a pedir claridad. Ora conmigo. Señor, hoy recibo las palabras de Proverbios 1 en mi espíritu. Abro mi corazón para escucharte con atención profunda. Quita de mí toda confusión, toda prisa, toda duda, toda influencia que me aleje de tu propósito. Enséñame a distinguir tu voz, tu paz, tus señales y tu dirección. Cierra los caminos que no son para mí, rompe toda cadena emocional. Aléjame de decisiones que me dañan y guíame por senderos de luz. Derrama tu espíritu sobre mí, dame sabiduría para elegir, discernimiento para avanzar, claridad para entender, fortaleza para obedecer. Declaro que vivo confiado, tranquilo y sin temor del mal, porque tu sabiduría me cubre y tu presencia me guía. Amén. Amigo, amiga, ora este mensaje durante 7 días. Permite que Dios ajuste tu vida desde adentro. Cuando Proverbios 2 avanza hacia la segunda mitad del capítulo, la palabra se vuelve más directa. Ya no solo habla de cómo obtener sabiduría, sino de lo que esa sabiduría hace dentro de ti y a tu alrededor. Es como si Dios dijera, ahora que sabes cómo buscarla, déjame mostrarte por qué la necesitas. Porque no basta con recibir sabiduría, es necesario entender su propósito. Y ese propósito es proteger, corregir, iluminar y liberar. El texto continúa diciendo, te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Proverbios capítulo 2 versículo 12. Aquí aparece un concepto muy importante, el mal camino. Todos, en algún momento, hemos tomado decisiones apresuradas, caminos equivocados, atajos que parecían fáciles pero que terminaron costando caro. A veces es por emocionalidad, a veces por miedo, a veces por presión externa y a veces simplemente por no saber diferenciar entre lo correcto y lo dañino. Por eso Dios te ofrece sabiduría, para evitarte heridas, para apartarte del engaño,
para sacarte de relaciones o ambientes que parecen inofensivos pero que corrompen el corazón, para ahorrarte consecuencias dolorosas. La frase hombres que hablan perversidades no se refiere únicamente a personas malintencionadas, incluye palabras, consejos y opiniones disfrazadas de verdad, pero llenas de confusión. En la vida, muchas voces hablan, pero no todas edifican. Y cuando no tienes sabiduría, cualquier voz puede desviarte. La sabiduría actúa como filtro. Te enseña a reconocer lo que viene de Dios y lo que no, lo que nutre tu espíritu y lo que solo te drena, lo que abre tu camino y lo que lo bloquea. Luego, el proverbio describe con más detalle a ese tipo de personas y caminos que la sabiduría te ayuda a evitar, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios capítulo 2 versículo 13. Esta descripción revela algo profundo. Hay personas que conocen la luz, pero prefieren la oscuridad, que saben lo que es correcto, pero eligen lo contrario, que entienden el valor de la verdad, pero viven en engaño. Y tú sin sabiduría, podrías dejarte influenciar por ellos, podrías confundir su energía con fuerza, podrías interpretar su rebeldía como libertad, podrías creer que todos son así, cuando en realidad no lo son. Dios, a través de Proverbios 2, te dice, no te unas a quienes aman la oscuridad. La sabiduría te llevará por caminos firmes, no por senderos ocultos. El texto continúa, que se alegran haciendo el mal y se gozan en las perversidades del mal. Proverbios capítulo 2 versículo 14. No se trata de un mal cinematográfico, se refiere a personas que disfrutan destruir, que se alimentan del conflicto, que viven en la crítica, el chisme, la manipulación, la mentira, personas que han normalizado comportamientos dañinos, y la sabiduría te libra de ellas, te aleja, te protege, te muestra desde lejos la señal de peligro que antes no veías. Luego agrega, cuyas veredas son torcidas y sus caminos se desvían. Proverbios capítulo 2 versículo 15. La palabra torcidas en el lenguaje hebreo original significa corruptas sin dirección, sin propósito, es vivir dando vueltas sin avanzar, es repetir patrones sin aprender, es caminar sin sentido, solo reaccionando, nunca construyendo. La sabiduría te libra de eso porque te da dirección, te hace consciente, te hace despertar, te hace caminar con propósito. A partir del versículo 16, el proverbio cambia nuevamente de enfoque y ahora habla de otro tipo de peligro espiritual, la seducción que desvía el corazón. Dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios capítulo 2 versículo 16. En la literatura bíblica, la mujer extraña simboliza más que una persona. Representa cualquier cosa que seduce tu atención, que distrae tu propósito, que te promete placer inmediato a cambio de tu paz, tu tiempo o tu alma. Puede ser una relación tóxica, una tentación emocional, un hábito destructivo, un camino fácil pero vacío. El halago es el símbolo del engaño emocional, aquello que te hace sentir bien a corto plazo, pero te destruye a largo plazo. Por eso este versículo no habla solo de tentación sexual, habla de cualquier influencia que seduce tu corazón para alejarte del propósito de Dios. La sabiduría te libra de lo que parece atractivo pero es destructivo. Te libra de las decisiones impulsivas, te libra de apegos que no son sanos, te libra de personas que solo buscan algo de ti, no desean tu bien. Y continúa, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Proverbios capítulo 2 versículo 17. Esto revela la esencia del problema, la infidelidad espiritual. No se trata solo de una traición humana, sino de abandonar la verdad, la pureza del corazón, la lealtad a los valores que Dios estableció. El proverbio señala que hay influencias que te alejan de tus compromisos, de tu identidad, de tu esencia, y la sabiduría te muestra la realidad antes de que caigas, te alerta, te fortalece para decidir con claridad. Después declara algo muy fuerte, porque su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Proverbios capítulo 2 versículo 18. No es una metáfora trágica, es una advertencia espiritual. Significa que ese camino lleva a la destrucción emocional, espiritual y a veces incluso física. Cuando las decisiones se toman desde la seducción, la impulsividad o el vacío, el resultado nunca es vida, siempre es desgaste. Dios no te advierte por amenaza, te advierte por amor, porque sabe que cada decisión tiene consecuencias.
porque conoce las puertas que parecen hermosas por fuera, pero llevan a heridas profundas. Luego el texto agrega, todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán los caminos de la vida. Proverbios capítulo 2 versículo 19. Esto habla de pérdida de propósito, de desviarte tanto que luego cuesta regresar, de comprometer algo tan valioso que reconstruirlo toma años, de alejarte del camino de vida, del camino que Dios diseñó para ti. Pero la sabiduría corta ese ciclo, cierra esa puerta antes de que entres, te hace ver lo que no está bien, te hace decir no desde la fuerza interior, no desde el miedo. Por eso este capítulo insiste tanto en buscar sabiduría, porque sin ella, el corazón es fácil de manipular, pero con ella, el corazón se vuelve firme. Después de describir estos peligros, Proverbios 2 muestra el contraste. Lo que sucede cuando eliges el camino correcto. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos. Proverbios capítulo 2, versículo 20. El camino de los buenos no es el camino perfecto, es el camino sano. Es el camino donde hay paz, verdad, crecimiento, coherencia y propósito. Es rodearte de personas que edifican, que inspiran, que te ayudan a avanzar, que hablan con sinceridad. Es caminar de forma recta, incluso cuando otros toman atajos. La palabra justos en hebreo significa alineados con Dios, personas que, aunque no son perfectas, viven con integridad. Caminar por sus sendas significa aprender de ellos, imitar lo bueno, caminar hacia propósitos más altos. Y eso ocurre cuando la sabiduría entra en tu vida. Cambia tus decisiones, cambia tus relaciones, cambia tu ambiente. Y así, poco a poco, tu camino se transforma. El proverbio continúa con una promesa. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios capítulo 2 versículo 21. Aquí, habitar la tierra significa permanencia, estabilidad, bendición. Significa tener una vida estable, firme, que no se derrumba ante cualquier viento. Los perfectos en este contexto no son personas sin errores, sino personas íntegras, personas que buscan la verdad, que viven alineadas con Dios. Permanecer significa prosperar, significa avanzar, significa construir una vida que tiene raíces profundas. Eso es lo que Dios promete a quienes viven con sabiduría, una vida estable, un corazón firme, una mente clara, un camino lleno de propósito. Pero el capítulo termina con una advertencia final. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 2 versículo 22. No es una amenaza, es una consecuencia espiritual. La palabra cortados indica que el mal no prevalece, que lo que está construido en oscuridad tarde o temprano cae, que las personas que manipulan, engañan o actúan desde la maldad no permanecen. Y la palabra desarraigados significa que el mal no tiene estabilidad, no tiene raíces, no prospera a largo plazo. Mientras que la sabiduría te da raíces profundas, el mal conduce a la inestabilidad, al vacío, a la caída. Proverbios 2, entonces, no es solo un texto, es un mapa. Es Dios diciéndote dónde está la vida, dónde está el propósito y dónde está la protección. Es una guía que te muestra el camino, te alerta sobre los peligros y te revela la recompensa de elegir la sabiduría. Es un capítulo que te dice, si escuchas, crecerás, si buscas, encontrarás, si aplicas, vivirás mejor. En esta segunda parte del mensaje, ya descubriste de qué te libra la sabiduría, qué caminos debes evitar, qué influencias debes identificar, cómo Dios protege tu mente y tu corazón, por qué algunos caminos llevan a vida y otros llevan a destrucción. Quiero caminar acompañado de esta sabiduría y quiero que este espacio siga siendo un lugar donde Dios hable, donde yo escuche y donde otros también puedan encontrar luz. Lo que está por venir no es una lectura, es un encuentro con dirección divina. Este proverbio no se lee como una instrucción, sino como un abrazo extendido. Tiene la ternura de un consejo paternal y la firmeza de una verdad que salva. Entra al alma con una delicadeza que sorprende. No presiona, no acusa, no exige, guía, alinea, restaura. Es como si cada palabra tuviera el peso exacto para este preciso momento de mi vida, como si hubiera sido escrita para este día en particular en el que necesito claridad, dirección y paz. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Mientras escucho estas palabras, recuerdo cuántas veces la paz se ha sentido distante. Días en los que el cansancio del alma se disfraza de irritabilidad, silencio, preocupación o incertidumbre. Días en los que me he aferrado a mi fuerza, a mi lógica o a mis propios intentos de controlar todo, creyendo que así encontraré estabilidad. Pero la paz verdadera no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando mi corazón decide confiar. Porque la vida diaria está llena de decisiones que parecen pequeñas, pero que desgastan profundamente. Conversaciones pendientes, dudas sobre el futuro, cargas familiares, responsabilidades acumuladas, sueños que parecen avanzar lento y momentos en los que uno siente que da mucho pero recibe poco. En cada una de esas situaciones, el proverbio me recuerda que no tengo que sostenerlo todo sola. Dios me invita a sostenerme en Él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué difícil es esto cuando la mente está acostumbrada a anticipar problemas, a revivir errores, a desconfiar del camino. A veces no es que me falte fe en Dios, es que me sobra fe en mis miedos. Me apoyo más en lo que recuerdo que en lo que Dios promete. Y este verso llega para moverme del lugar donde mi alma se estanca. Me dice con suavidad pero con autoridad: deja de cargar lo que no te corresponde. Y entonces vuelven a mí escenas cotidianas que parecen simples, pero son momentos decisivos. Cuando aparece un gasto inesperado y me pregunto cómo voy a resolverlo. Cuando estoy por escoger un nuevo rumbo y el temor a equivocarme me paraliza. Cuando quiero avanzar más rápido, pero no veo resultados inmediatos. Cuando la duda se instala aunque todo parezca estar bien. Cuando me siento fuerte por fuera, pero agotada por dentro. Es ahí donde este proverbio deja de ser un texto y se convierte en una lámpara. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesa tan perfecta! Porque yo no sé enderezar mis veredas. A veces avanzo en círculos, otras veces avanzo en caminos que creía correctos y después descubro que no me llevaban a donde pensé. Pero Dios sí sabe. Él ve lo que yo no veo. Él entiende lo que yo no entiendo. Y cuando lo reconozco, cuando dejo de pensar que todo depende de mí, entonces algo comienza a alinearse, aun si yo todavía no lo noto por fuera. Y el proverbio continúa con una verdad que golpea pero sana. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Es como si me invitara a bajarle a la autosuficiencia, a soltar el orgullo silencioso de creer que puedo manejar cada cosa sin pedir dirección. A veces mi mayor obstáculo no es la dificultad, es la insistencia en querer resolver todo sin escuchar primero la voz de Dios. Cuando dice, será medicina para tu cuerpo y fortaleza para tus huesos, entiendo que no se refiere solo a algo espiritual. El cuerpo carga lo que la mente no suelta. La ansiedad se siente en el pecho, la preocupación en el estómago, la culpa en los hombros, el agotamiento en la espalda. Pero cuando confío, cuando descanso en Dios, cuando dejo que Él guíe mis pasos, entonces el cuerpo también respira. Luego aparece un verso que toca un aspecto profundo del corazón. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y comprendo que honrar no tiene que ver con lo que tengo, sino con a quien pongo primero. Se honra a Dios cuando decido caminar en integridad, incluso cuando nadie ve. Se honra a Dios cuando doy aunque me cueste. Se honra a Dios cuando lo incluyo en mis planes, en mis decisiones, en mis rutas diarias. Se honra a Dios cuando le entrego lo mejor de mí, no lo que sobra. Después llega una verdad que siempre cuesta aceptar, pero que con el tiempo se entiende. No rechaces la corrección del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor corrige al que ama. ¿Cuántas veces confundí la espera con abandono, la puerta cerrada con rechazo, el silencio con distancia? Y no, muchas veces Dios me estaba protegiendo. La corrección divina no lastima, cuida, no limita, direcciona, no abandona, acompaña. A medida que profundizo más en este proverbio, comienzo a notar cómo cada frase actúa como un espejo que revela partes de mí que a veces paso por alto. Hay una parte que habla de la importancia de la sabiduría, describiéndola como un árbol de vida para quienes la abrazan. Esa imagen me conmueve, porque un árbol no crece de la noche a la mañana. Nace pequeño, frágil, pero con una fuerza interna que lo empuja hacia arriba. Así es la sabiduría de Dios en mi corazón. Empieza como un susurro, pero si la cuido, se convierte en raíces firmes que me sostienen cuando llegan las tormentas.
y pienso en mis propias raíces, en lo que me sostiene cuando los días se vuelven pesados. A veces son los recuerdos de lo que Dios ya ha hecho por mí, otras veces es su paz, otras veces esa certeza sutil que no sé explicar pero que me impide rendirme. Y al reflexionar en esto, entiendo que la sabiduría no solo me enseña a decidir, también me enseña a permanecer, a no dejarme llevar por impulsos, a saber cuándo avanzar, cuándo descansar, cuándo guardar silencio y cuándo hablar con firmeza. El proverbio también menciona que Dios con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia afirmó los cielos. Esta frase me detiene. Si Dios creó todo el universo con sabiduría, ¿cómo no va a tener la capacidad de guiar mi pequeño mundo interior? Si Él ordenó mares, montañas, estrellas y estaciones con precisión perfecta, ¿cómo no va a ordenar mis pasos cuando siento que todo se está moviendo dentro de mí? La creación entera es una prueba viviente de que Dios no improvisa. Él diseña, estructura, sostiene y perfecciona. Y si su sabiduría sostiene al universo, también sostiene mi vida cuando se siente inestable. Más adelante, el proverbio dice: «Hijo mío, no se aparten de tus ojos la sabiduría y la discreción, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello». Esta parte me recuerda que muchas veces camino distraído. A veces permito que la prisa me empuje, que el cansancio me nuble, que la preocupación me robe claridad, y en esos días la sabiduría se vuelve discreta, silenciosa, pero nunca se va. Solo espera a que yo vuelva a buscarla. La sabiduría no grita, no impone, invita, y cuando la abrazo, algo en mi alma revive. Es como si recobrara el aliento que había perdido en medio de tanto ruido emocional. El proverbio continúa con una promesa: «Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará». Qué palabra tan hermosa, caminar sin tropiezos, no porque no existan obstáculos, sino porque Dios me guía entre ellos. Es como caminar en un sendero oscuro, con alguien que tiene una lámpara lo suficientemente brillante como para iluminar los siguientes pasos. No me muestra todo el camino de golpe, pero sí me da suficiente luz para seguir avanzando. La confianza que nace de la sabiduría no elimina el miedo, pero lo supera. Después aparece otra frase profunda: «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere». Y mientras la leo, pienso en cuántas veces he sentido miedo sin razón clara, ese miedo que llega en la noche, cuando todo está en silencio, y los pensamientos empiezan a correr libres, o ese miedo que aparece cuando la incertidumbre crece, cuando una decisión importante se acerca, o cuando la vida exige un salto de fe. Pero este proverbio me recuerda que Dios está conmigo incluso en lo que surge de repente. Él no se sobresalta, no se angustia, no improvisa. Donde yo veo sorpresa, Él ya veía dirección. Luego encuentro una promesa que abraza el corazón: «Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso». Qué hermoso saber que hay alguien que me cuida incluso de lo que yo no veo. Que mientras yo duermo, Él vigila. Mientras yo dudo, Él sostiene. Mientras yo avanzo torpemente, Él alinea mis pasos. Es una seguridad que ninguna persona ni circunstancia puede dar. Dios no solo me acompaña, me guarda. Más adelante el proverbio enseña algo que transforma relaciones y decisiones: «No te niegues a hacer el bien cuando esté en tu mano hacerlo». Este verso me invita a actuar con bondad aún en días donde me siento cansado, en momentos donde preferiría callar, en situaciones donde la indiferencia parece más fácil. Pero la sabiduría verdadera no es pasiva, es activa. Se muestra en un mensaje enviado a tiempo, en una palabra de consuelo, en un perdón otorgado, en una decisión tomada sin ego. Y cuando doy lo mejor de mí, aunque sea pequeño, siento que algo se ordena dentro y fuera de mí. Luego dice: «No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te lo daré», cuando tienes con qué hacerlo. Este verso habla de oportunidad, de no postergar el bien que puedo hacer hoy, porque a veces la vida cambia con acciones mínimas. Un pequeño acto puede abrir grandes puertas. La sabiduría me enseña que lo que doy hoy regresa multiplicado mañana. El proverbio también advierte sobre no envidiar a los violentos ni imitar su camino. Esta frase toca un punto importante: el deseo de avanzar rápido, de obtener resultados sin proceso, de compararme con quienes parecen tener más éxito o más fuerza. Pero esta comparación desgasta el alma. La sabiduría me llama a caminar mi ritmo, a confiar en mi proceso, a no sacrificar mi paz por seguir estándares ajenos.
La violencia no está solo en acciones físicas, a veces está en decisiones apresuradas, en palabras impulsivas, en ambiciones sin propósito. Dios me invita a elegir un camino diferente, uno donde la paz guía y la paciencia acompaña. Finalmente el proverbio cierra con una declaración contundente. El Señor maldice la casa del impío, pero bendice la morada de los justos. Y esta frase me recuerda que la verdadera bendición no está en lo que tengo, sino en lo que Dios establece sobre mí. Que una vida guiada por sabiduría siempre produce frutos. Que caminar con Dios trae una protección que no se ve, pero se siente. Y que cuando el corazón se mantiene en humildad, integridad y obediencia, la bendición fluye como un río constante. Mientras termino de meditar este capítulo, siento que se ha sembrado algo nuevo dentro de mí. Algo profundo, quieto y firme. Proverbios 3 no solo me enseña, me transforma, me recuerda quién me guía, quién me sostiene y hacia dónde debo dirigir mis pasos. Porque Proverbios 2 no solo describe lo que es la sabiduría, te revela cómo encontrarla, cómo guardarla y cómo deja de ser teoría para convertirse en protección real para tu vida. El capítulo comienza con una invitación profunda. Dice, «Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos», Proverbios capítulo 2, versículo 1. Cuando esta frase se pronuncia, no lo hace como una orden fría. Es más bien la voz de alguien que ve más allá que tú, que observa caminos que aún no conoces, que sabe lo que viene y quiere evitarte heridas innecesarias. En la cultura bíblica, cuando un padre decía, «Recibe mis palabras», significaba abrir el corazón, dejar que esa instrucción se convierta en guía interna, en mapa para el alma. A veces buscamos respuestas en lugares donde nunca encontraremos paz. Preguntamos afuera lo que solo se aclara adentro. Y Proverbios 2 inicia recordándonos que la sabiduría comienza cuando te atreves a abrir el corazón y permitir que Dios te enseñe. No cuando controlas, no cuando fuerzas, sino cuando escuchas. El versículo continúa diciendo, «Y si inclinas tu oído a la sabiduría y aplicas tu corazón a la prudencia», Proverbios capítulo 2, versículo 2. Aquí ocurre algo hermoso. No solo habla de escuchar, habla de inclinar el oído. Inclinamos el oído cuando algo realmente nos importa, cuando queremos entender de verdad, cuando un mensaje es tan valioso que no queremos perder ni una palabra. Así es la sabiduría, no se encuentra en la prisa, sino en la intención. No se recibe por casualidad, sino por búsqueda consciente. Por eso este proverbio te invita a acercarte, a hacer una pausa, a decir, «Señor, quiero entender, quiero ver como tú ves, quiero pensar como tú piensas». Y luego agrega, «Clama por inteligencia y alza tu voz por entendimiento». Proverbios capítulo 2, versículo 3. Esta frase es poderosa, porque muchas veces pedimos bendiciones, pedimos puertas abiertas, pedimos milagros, pero no pedimos entendimiento. Y sin embargo el entendimiento es lo que te permite ver oportunidades donde otros ven caos, es lo que te hace descubrir soluciones donde otros solo ven problemas, es lo que transforma una temporada difícil en el inicio de un crecimiento profundo. Proverbios 2 te dice, pide entendimiento, pídelo con fuerza, pídelo con deseo, porque cuando entiendes, te liberas. Cuando entiendes, eliges mejor. Cuando entiendes, ya no repites errores ni atraes lo que te lastima. Luego el proverbio cambia de tono y comienza a mostrar un camino espiritual más profundo. Si la buscas como a la plata y la escudriñas como a un tesoro escondido, Proverbios capítulo 2, versículo 4, qué frase tan fuerte, tan directa y tan verdadera. La sabiduría no se encuentra de manera superficial. No aparece en quien solo quiere oír, sino en quien decide buscarla con la misma pasión con la que se busca algo valioso. En tiempos bíblicos, la plata y los tesoros eran símbolos de esfuerzo, constancia, disciplina y pasión. Nadie encontraba un tesoro por accidente. Lo encontraba quien cavaba, quien sudaba, quien no se rendía. Y eso es exactamente lo que Proverbios 2 te enseña. Que la sabiduría no llega solo por leer una oración. Llega por abrir el alma, por ser honesto contigo, por permitir que Dios te muestre lo que debes sanar, corregir o fortalecer. Llega cuando te atreves a buscar más profundo que antes. Llega cuando decides que tu vida espiritual es lo más valioso que tienes. Y entonces llega una de las promesas más hermosas del capítulo. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios.
Proverbios capítulo 2, versículo 5. Aquí, la palabra temor no significa miedo, significa reverencia, significa reconocer que Dios es fuente, guía, autoridad y amor verdadero. Significa caminar con la seguridad de que Él ve lo que tú no ves. Entender el temor del Señor significa vivir con conciencia espiritual, con claridad, con propósito. Es dejar de lado la confusión y abrazar una vida alineada con la voluntad divina. Y encontrar el conocimiento de Dios no es otra cosa que descubrir que no estás solo, que tu vida tiene un diseño, que hay intención detrás de cada paso y que Dios está más cerca de lo que imaginas. El siguiente versículo confirma esa profundidad. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Aquí se revela la clave. La sabiduría que transforma no proviene de opiniones humanas, ni de impulsos emocionales, ni de experiencias pasadas. La sabiduría verdadera viene de Dios, de su manera de ver el mundo, de su luz, de su palabra. Y cuando permites que esa sabiduría entre a tu vida, comienzas a pensar diferente, a hablar diferente, a elegir diferente, no porque alguien te obliga, sino porque tu interior cambia. Porque tus decisiones ya no nacen de la ansiedad o el miedo, sino de la claridad. Es como cuando caminas por un lugar oscuro y enciendes una lámpara. No cambia el camino, cambias tú, porque ves. Eso hace la sabiduría. Te permite ver. Luego ocurre algo maravilloso. Proverbios 2 comienza a describir lo que Dios hace con las personas que abrazan su sabiduría. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan en integridad. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Mira esta promesa. Dios es escudo, no solo guía, no solo habla, protege. Un escudo detiene lo que intenta dañarte. Un escudo te cubre de ataques que ni siquiera sabes que venían. Un escudo te guarda cuando no tienes fuerzas para defenderte. Cuando caminas en sabiduría, hay cosas que ya no te alcanzan, palabras que ya no te hieren, personas que ya no te confunden, caminos que ya no eliges porque reconoces que no llevan a nada bueno. La sabiduría se convierte en una forma de protección espiritual. Luego añade, Él guarda las veredas del juicio y protege el camino de sus santos. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Esto significa que Dios no solo protege lo que tienes, protege tu camino, los pasos que das, las decisiones que tomas, las puertas que se abren y las que se cierran. Cuando permites que la sabiduría divina te guíe, no caminas a ciegas. Te acompaña un propósito, te acompaña una dirección, te acompaña una gracia que endereza lo torcido y aclara lo que parecía confuso. Luego llega una declaración poderosa. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Proverbios capítulo 2, versículo 9. ¡Qué frase tan profunda! Porque muchas veces podemos ver hechos, pero no entenderlos. Podemos vivir experiencias, pero no comprender lo que significan. Podemos atravesar procesos, pero sentirnos perdidos. Proverbios 2 te promete claridad, te promete discernimiento, te promete entender lo que antes te confundía. Justicia significa ver las cosas como Dios las ve. Juicio significa tomar decisiones sabias. Equidad significa actuar con rectitud, incluso cuando otros no lo hacen. Y cuando esa sabiduría entra en tu corazón, comienzas a caminar por todo buen camino, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú comienzas a elegir desde un lugar más alto, más consciente, más sano. Luego continúa, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia es grata a tu alma. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Aquí está el secreto. La sabiduría no cambia tu vida cuando la escuchas, cambia cuando entra. Cuando la recibes, cuando permites que transforme tu manera de pensar, sentir, decidir. Y entonces ocurre algo que el proverbio describe de forma hermosa. La discreción te guardará y la inteligencia te preservará. Proverbios capítulo 2, versículo 11. La discreción es esa capacidad de evitar lo que te perjudica. La inteligencia espiritual es ese sentido interno que te dice, por aquí sí, por aquí no. Y cuando llegan juntas, sabiduría, discreción y entendimiento, comienzas a vivir desde una fortaleza interior que nada ni nadie te puede quitar. Esta es la mitad del mensaje profundo de Proverbios 2, y lo que viene después es incluso más revelador. Dios explica de qué te libra su sabiduría, qué peligros te evita, qué decisiones te enseña a reconocer,
y qué tipo de personas debes aprender a identificar. Pero eso lo desarrollaremos en la siguiente parte. No se trata de que todas mis preguntas tengan respuesta, ni de que mis preocupaciones desaparezcan de inmediato, sino de una certeza silenciosa que se enciende por dentro. Es como si cada palabra hubiera trabajado en diferentes rincones de mi alma. Unas me confrontaron, otras me sanaron, otras me recordaron quién guía mis pasos y otras me invitaron a confiar más de lo que confío normalmente. Proverbios 3 es así, entra suave, pero transforma profundo. Mientras respiro con calma, pienso en cómo empezó este capítulo, con una invitación a no olvidar sus mandamientos y una promesa de paz. Y ahora, después de recorrerlo entero, entiendo que esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de sabiduría. Es caminar sabiendo que no estoy improvisando mi vida. Es tomar decisiones con propósito, no con prisa. Es soltar lo que pesa para hacer espacio a lo que Dios quiere construir. Recuerdo cada enseñanza del proverbio como si fueran ladrillos que van formando un refugio dentro de mí, la confianza en Dios sobre mi propia lógica, la humildad para aceptar su corrección sin confundirla con rechazo, la importancia de honrarlo con mis decisiones, mis acciones y mis recursos, la necesidad de actuar con bondad, incluso en días difíciles, la capacidad de caminar sin miedo al futuro, porque Él endereza mis veredas. La sabiduría como un árbol de vida que da sombra, da estabilidad y da frutos. La discreción como un guardián interno que me enseña cuándo avanzar y cuándo esperar. Y esa promesa hermosa de que Dios mismo será mi confianza, mi protección y mi guía. Cuando pongo todo esto junto, entiendo algo profundo. Dios no quiere que camine por la vida con un corazón cargado de miedo, sino con un espíritu lleno de claridad. La sabiduría trae eso, claridad, dirección, luz, orden, paz, y esa paz que trae Dios, esa que supera mis pensamientos, comienza a sentirse como un abrazo suave, como si Él me dijera, yo estoy aquí, no caminas solo, no decides solo, no avanzas solo, yo estoy enderezando cosas que tú aún no puedes ver. Al dejar que estas palabras me envuelvan, nace dentro de mí una oración que quiero entregar con profundidad y sinceridad. Señor, hoy guardo estas palabras en mi corazón. Gracias porque cada enseñanza de este proverbio me guía hacia la sabiduría que necesito para vivir con propósito. Quita de mí toda ansiedad que me empuja a correr sin dirección. Lléname de tu paz para enfrentar los días inciertos. Dame un espíritu humilde para recibir tu corrección, un corazón generoso para hacer el bien y la fortaleza para caminar en integridad. Alinea mis pensamientos con tu voluntad y mis pasos con tu luz. Que tu sabiduría sea mi refugio, mi lámpara, mi consejo y mi fuerza. Endereza mis veredas, Señor. Yo confío en tu guía, descanso en tu palabra y camino bajo tu protección. Amén. Y mientras concluyo esta oración, siento que este capítulo no termina aquí, se queda latiendo en mi interior, como si cada frase siguiera trabajando silenciosamente en mi espíritu. Proverbios 3 no es un texto para leer una vez, es una semilla que debe regarse, repasarse, repetirse, meditarse y vivirse. Por eso, con fe y convicción, cierro este guión diciendo, voy a repetir este proverbio durante 7 días, permitiendo que su sabiduría transforme mi manera de pensar, de decidir, de actuar y de caminar. Sé que en estos 7 días Dios va a alinear cosas, traer claridad, abrir puertas y fortalecer mi espíritu de una forma que no puedo imaginar todavía. Que la paz, la luz y la sabiduría de Dios acompañen cada paso de mi camino. Así sea,